Nuestro primer y único astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, a través de su trabajo y esfuerzo, jugó un papel importante para la historia espacial en nuestro país. El vuelo del transbordador espacial Atlantis, aquel 26 de noviembre de 1985, puso el nombre de México en lo más alto y marcó la historia de todos los mexicanos para siempre. Nos preparamos intensamente para la misión 61B, que despegaría el 26 de noviembre de 1985. En los años 80 era pues muy reciente que algunos países pudiesen tener su primer astronauta nacional. Y la NASA creó un programa de entrenamiento superintensivo para los primeros astronautas que llegábamos representando a nuestro país para participar en una misión espacial. Creo que fue algo muy importante, no solo desde el punto de vista de ir al espacio y el momento histórico para México, sino que le trajo un poquito de alegría a la gente en el país. Porque el terremoto del 85 había devastado la Ciudad de México y zonas alrededor. Y había creado una situación sociopolítica muy compleja. Había dolor en mucha gente, incertidumbre sobre el futuro. Y esto ocurrió 2 meses antes del despegue. Cuando el terremoto sucede, yo estaba pues ya casi al final de mi entrenamiento en Houston. Afortunadamente pude sobrellevar eso, lo tuve que superar. Yo tenía una responsabilidad de parte de México para realizar una serie de trabajos en el espacio. Llega el momento del despegue, que ya habíamos simulado, como siempre se acostumbra, varios días antes, en lo que se conoce como la cuenta seca, en que todo el mundo sube la torre y entra a la nave y se hace todo como va a suceder en el momento real, días después. Pero ese día, el 26 de noviembre del 85, por la tarde, era real. Y todos estábamos pues algo tensos, muy emocionados, sin duda. Éramos 7 y solamente 2 de ellos ya habían ido una vez al espacio. Los otros 5 éramos nuevos y todos estábamos muy emocionados. Yo recuerdo que segundos antes de despegar, el comandante nos preguntó a todos, a través de los audífonos, todos teníamos los cascos ya puestos, teníamos todo conectado, nos preguntó uno por uno: Mary, ¿estás lista? Jerry, ¿estás listo? Rodolfo, ¿estás listo? Sí. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora sí soy astronauta. Ahora sí soy astronauta, ya estoy yendo al espacio. ¿Qué voy a ver? No lo sé. Debe de ser algo muy interesante. Estoy preparado para realizar los trabajos que me han encomendado, pero independientemente de esos trabajos, la propia experiencia de estar flotando en la ingravidez, de ver la Tierra, de tantas cosas que uno no se imagina. Es como un viaje a lo desconocido. Y desde luego que implicaba riesgos. Estábamos relativamente confiados, porque desde que había iniciado el programa de los transbordadores espaciales en 1981, 4 años y meses antes, no había ocurrido ningún accidente. Y afortunadamente todo salió bien. Sin embargo, hay que recordar que pocas semanas después de que nosotros regresamos a la Tierra, desafortunadamente hubo una tragedia cuando explotó la nave Challenger poco después de despegar. Y murieron 7 astronautas, entre ellos una profesora. Afortunadamente en nuestro caso, en noviembre del 85, repito, todo salió muy bien.
y convivimos muy bien, mis compañeros y yo, seguimos siendo extraordinarios amigos. En esa época en que todavía no ocurrían accidentes con las naves espaciales, acostumbrábamos llevar todos los astronautas un overol azul, botas, el casco y guantes y algunos instrumentos necesarios para cuestiones urgentes. Y yo recuerdo que una vez que entramos en órbita alrededor de la Tierra, obviamente primero fue el jalón, ¿no? La subida con la fuerza de gravedad que nos estaba reteniendo, como diciendo, ¿a dónde van ustedes?, ¿no? Y sentíamos que el pecho estaba todo aplastado y la cara se nos iba para abajo, ¿no? Y era muy difícil respirar y todo vibraba y se sacudía y era un ruido ensordecedor. Conforme se fueron separando los cohetes laterales de combustible sólido, las cosas cambiaron un poco y después se agotó el combustible líquido y se separó de la nave y entonces ya la nave como que subía suavemente y entró en órbita. Y al estar ya en órbita, entonces comenzamos a estar en la ingravidez, porque precisamente ese es el secreto. ¿Cómo se consigue la ingravidez? Se obtiene estando en órbita alrededor de la Tierra. Entonces ya estábamos en el espacio a 350 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar. Y lo primero que hice fue quitarme los guantes. Y al quitarme los guantes, quedaron flotando enfrente de mí. Y eso me pareció un acto de magia. Eso realmente me asombró. Dije, qué maravilla. Yo no estaba flotando y ninguno de mis compañeros tampoco, porque todavía teníamos los cinturones de seguridad. Pero el hecho de que los guantes estaban flotando enfrente de mí, dije, ahora sí, esto es algo extraordinario. El impulso que sentimos todos en el momento cero no fue muy fuerte. Realmente el viaje ha sido muy suave. Al quitarte el cinturón de seguridad, vinieron las complicaciones, porque entonces todo el mundo se fue hacia el techo. Todo el mundo estaba convertido en un globo humano. Y a patalear y a manotear, porque no estábamos acostumbrados a no tener dónde apoyar nuestros pies. Algo que tienes que hacer, pues, casi de inmediato, al menos en esa época, era quitarnos las botas, porque las botas no las íbamos a usar, al contrario, eran peligrosas, podíamos lastimar a alguien con un movimiento involuntario. Sobre una pared dentro de la cabina había una gran red que atrapaba cosas, ¿verdad? Y allí dejábamos las botas, los cascos y todo lo que no íbamos a necesitar durante el viaje. Los propios asientos donde íbamos nosotros, en la parte inferior de la cabina, todos esos eran desmontables. Se tenían que desatornillar prácticamente, doblar y guardar detrás de la red para poder tener un poquito más de espacio para vivir y para trabajar. Roger, roll, Atlantis. Todas las actividades las teníamos que hacer en un orden estricto, conforme había estado programado. Entonces, cuando entramos en órbita, lo primero que hubo que hacer fue desmontar los asientos, guardar las cosas personales que no requeríamos, aprender más o menos a mantener el equilibrio, controlar nuestros movimientos. Pero obviamente el mayor regalo de este viaje era poder ver la Tierra desde otra perspectiva. Y las principales ventanas estaban en la parte superior de la cabina, donde estaban los asientos fijos del piloto y el comandante, los únicos fijos durante una misión en órbita. Y yo recuerdo perfectamente que pocos minutos después de que habíamos entrado en órbita terrestre, el comandante Brewster Shaw me llamó y me dijo, Rodolfo, ven a ver esto. Y entonces volé, subí, porque había dos huecos entre los dos niveles de la cabina. Volé, subí
y me dice, mira, y me quedé boquiabierto. Era una maravilla ver la Tierra como un objeto inmenso, viviente, con movimiento, con mucho colorido, el horizonte curvo, con líneas de distintos colores, curvas obviamente, y muchas estrellas. Y fue una visión realmente preciosa que me dejó sin habla por un buen rato. Como todas las cosas, después te acostumbras y obviamente repetidas veces nos asomábamos por la ventana, veíamos la Tierra, repasábamos la geografía, diferentes partes. Obviamente me llenaba de emoción cuando pasábamos sobre México. No podía dedicarme a la contemplación, desgraciadamente, cuando pasábamos sobre México. Así como tomándome un café, observando las costas, los ríos, las montañas. ¿Por qué no lo podía hacer como sí lo podía yo hacer con otras zonas de la Tierra? No lo podía hacer porque mi obligación, parte de mi trabajo, era tomar muchas fotografías del territorio nacional. Y entonces tenía yo que estar listo con la cámara, tomando diferentes partes de México, pero no podía dedicarme a la contemplación en ese momento. Es una experiencia muy interesante, muy agradable, hermosa. Sin embargo, extraño la Tierra, extraño nuestro medio de vida, nuestra fuerza de gravedad, todo. Porque un aspecto importante de estar en el espacio y que a la gente le llama mucho la atención, pues es qué sucede cuando estás flotando permanentemente. ¿Qué pasa? Se te descalcifican los huesos, pierdes densidad ósea, tus músculos no trabajan, nada pesa, pierdes proteínas, pierdes masa muscular, pierdes glóbulos rojos, tu columna se estira 5 centímetros, tus piernas se adelgazan y el corazón trabaja poco. Y cuando tú regresas a la Tierra te enfrentas a la fuerza de gravedad y es cuando sufres realmente. Y por eso todos los astronautas tenemos que hacer ejercicio cuando nos toca participar en una misión espacial, todos los días. Y mientras más tiempo te tengas que quedar en órbita terrestre, en la ingravidez, más ejercicio con mayor intensidad. Tienen su propio gimnasio. Viven en un palacio en órbita terrestre, francamente. Sí, es inmensa la estación internacional. Si me invitaran, yo iba algunos días, ¿verdad? ¿Por qué no? Es tan grande y los astronautas se quedan tanto tiempo que hasta tienen sus habitaciones privadas ahora. Cosa que no teníamos nosotros. Nosotros dormíamos colgados en la pared en una bolsa de dormir, tipo la que usan los Boy Scouts. Y un día, sorpresivamente, todos los 7 estábamos dormiditos y de repente que escuchamos un ruido ensordecedor dentro de la cabina. La NASA nos estaba despertando desde Houston con la canción Mixteca, música típica mexicana, en honor a que un mexicano estaba dentro de la tripulación en la nave Atlantis. En esta primera misión de un mexicano en el espacio, también hubo un concurso para seleccionar experimentos que el astronauta pudiese realizar en órbita terrestre. Se hizo una convocatoria nacional, participaron cientos de científicos mexicanos en distintas disciplinas que propusieron distintos tipos de experimentos. Se seleccionó un paquete de experimentos relativamente sencillos, era la primera vez que México iba a trabajar en esta área, que no costasen mucho dinero, que pudiesen diseñarse. Entre los experimentos a realizar en la ingravidez estaba, por ejemplo, uno con plantas de frijol para observar cómo absorbían sus nutrientes las plantas a pesar de que no había fuerza de gravedad. Y otro muy interesante fue el de la germinación de semillas de varias especies, pero el que más llamó la atención fue el amaranto. Porque el amaranto era un cereal que hasta ese momento era casi desconocido por el mundo y sus propiedades
nutritivas también. Antes del 85 eso no existía. Yo tuve que llevar amaranto desde México a Houston para que la cocinera oficial de la NASA me hiciese varias galletas que le encargué para comerlas con el cafecito mientras yo veía la Tierra. Y además estas galletas de amaranto las compartí con mis compañeros. Entonces le hicimos una publicidad de millones y millones de dólares al amaranto, lo dimos a conocer al mundo. Hoy México exporta amaranto a Sudamérica, Japón, España, a Estados Unidos. Y yo creo que no hubiese sido posible, cuando menos con esta rapidez, si nosotros no lo hubiésemos incluido como uno de nuestros experimentos en el espacio. Porque todo el mundo estaba pendiente de qué cosa está haciendo el astronauta de México, ¿sí? Además del satélite Morelos 2 que llevábamos, que pusimos en órbita baja, y además de otros experimentos. Obviamente también todos teníamos la oportunidad de llevar nuestra música para entretenernos. Los iPhones no existían, todo el mundo llevaba cassettes. Yo llevé música muy mexicana porque yo estaba perfectamente identificado. Yo era mexicano de nacimiento, yo me había formado en México y yo iba representando a México. Llevé pues música de Agustín Lara, música folclórica, que siempre me ha gustado, porque yo nací en Chilpancingo, Guerrero. Llevé las tortillas por primera vez en la historia. En esa época incluso salieron caricaturas en los periódicos de los 7 astronautas comiendo tacos alrededor de la Tierra. México fue uno de los primeros países de la Tierra en contar con su propio sistema doméstico de satélites. Doméstico quiere decir propios, controlados por el propio país para ser usados dentro de su territorio, sin tener que rentarle partes a alguna empresa extranjera. De modo que un grupo de ingenieros mexicanos fue entrenado con anterioridad en Estados Unidos para que desde la Ciudad de México, desde el centro de control y los monitores y las computadoras, ellos estuviesen supervisando la operación y el uso de los satélites Morelos 1 y Morelos 2 durante todos los años que estuvieron funcionando. En nuestro viaje pusimos en órbita el satélite Morelos 2. El Morelos 1 había sido puesto en órbita meses atrás. Eran satélites de lo más moderno del momento, de forma cilíndrica. Esta geometría prácticamente ya no se usa ahora, a 30 años de distancia. Ahora los satélites se ven como cajas cuadradas o cúbicas, con grandes alas de celdas solares, porque están estabilizados de una manera diferente a cómo se estabilizaban los satélites cilíndricos de la época de los 80. Era lo más moderno y también tenían mucha potencia, que hoy, por la evolución de la tecnología, pues resulta ser una potencia muy baja, pero que en su momento era de lo máximo que se podía obtener. Y funcionó muy bien, funcionó más años de lo previsto. Y en México hubo una transformación gracias al sistema Morelos, porque antes del sistema Morelos pues se tenía el sistema de repetidoras, se rentaban partes en satélites extranjeros, pero había muchos lugares a donde no llegaba la televisión. Entonces pues fue una transformación en materia de comunicaciones y fue una inversión desde mi punto de vista pues muy acertada. 5.8 nautical miles, downrange distance 4 nautical miles, engines throttling back up to 104%. Cuando me enteré de que un mexicano podía ir al espacio, lo primero que pensé fue, esto va a estar muy competido. Es más, a lo mejor ya hasta, como es la política, a lo mejor hasta ya seleccionaron a alguien y la competencia va a ser nomás para encubrir. Pero obviamente no era tan fácil engañar a la NASA, ¿no? Porque pues todos los candidatos tenían que demostrar ciertos conocimientos, tener posgrado, pasar los exámenes físicos. Y yo no sabía con quiénes iba yo a competir, pero yo pensé, si no lo hago ahora, tal vez me arrepiento el resto de mis días. Yo tengo que participar y saber hasta dónde soy capaz de llegar.
porque además no sé si esta oportunidad va a regresar. Si uno pudiese vivir mucho tiempo, y es una suposición, y uno se pudiese mantener joven y fuerte durante también mucho tiempo, y se presentan 2, 3, 4 oportunidades de ir al espacio en distintas misiones, sin importar los riesgos, por el hecho de que se van a vivir experiencias novedosas, interesantes, envidiables. Claro que yo iría. These hours. One of the astronauts you see getting on board is the first Mexican astronaut, Neri Vila. He's a 33-year-old communications engineer who's going to observe the launching of Mexico's second satellite. He doesn't feel, though, that he's a hero. I don't like thinking of myself as a hero. I don't think I am a hero. I think I'm just one member of the Mexican society, and I hope that I can contribute somehow for the benefit of everybody. Are you excited? Very much so, yes. One of the A veces me preguntan qué fue lo más difícil para mí, y les digo, bueno, obviamente prepararme, llevaba yo la gran responsabilidad de representar a México en una misión histórica, y cuando despegamos, obviamente sentí mucha emoción, y pues rogué a todo aquel a quien yo le podía rogar que todo saliera bien, porque sabía que los ojos de México estaban encima de mí. Pero mi misión realmente comenzó después del aterrizaje, porque al tener el privilegio de ser el primer astronauta de México, y cuando todo terminó en Houston, me despedí y regresé a México a trabajar, a divulgar todo lo relacionado con la tecnología espacial, los satélites, los descubrimientos en el universo, en fin, todo lo que abarca la tecnología espacial. Al mismo tiempo me vi obligado a prepararme cada vez más porque la gente esperaba de mí respuestas y yo tenía que demostrar que conocía esas respuestas. No puede haber un astronauta que se quede estancado, que no demuestre evolución, especialmente si se trata de un país donde únicamente se ha tenido un astronauta nacional en toda su historia. Y obviamente también regresé a la UNAM a seguir enseñando en la Facultad de Ingeniería, a dirigir tesis, a impartir cátedra, a realizar investigaciones, a escribir libros de texto, que hoy todavía, porque los voy actualizando, se llevan en los tecnológicos, las universidades de México y de América Latina. Entonces mi misión realmente comenzó después de aterrizar. ¿Cuál es mi misión? Creo yo, educar. Cuando menos esa ha sido mi vocación siempre, porque cuando yo competí para ver si me seleccionaban como el astronauta mexicano, yo ya era profesor universitario, me gustaba mucho el tema de los satélites, estaba escribiendo la primera versión de mi texto sobre satélites y de repente se presentó la oportunidad de ir al espacio y obviamente me emocionó, era una gran oportunidad. Y cuando termina esa etapa, regreso a mi alma mater a trabajar. A mí desde pequeño me han gustado los retos. O sea, el hecho de que tú resuelves algo, de que tú logras algo, de que concluyes algo, eso a mí me da felicidad. Nose gear touchdown. And Atlantis comes home from her second mission in space, bringing home a crew of 7 from the first construction mission in space. Pues realmente el tiempo ha volado. A veces me cuesta trabajo que realmente yo fui al espacio o que he hecho cierta cantidad de cosas durante 3 décadas. Ha sido una gran responsabilidad, 30 años de labor docente
de conservar una imagen pública, de motivar a los jóvenes, de ser de alguna manera brújula en el sentido de la motivación, de la superación para diferentes generaciones. Entonces yo siempre les digo que no importa en qué ciudad vives, en qué lugar estás estudiando, lo principal es aprovechar el tiempo, la juventud, porque es el mayor tesoro que tienen y que no va a durar mucho tiempo. Y siempre les digo, recuerden que siempre hay niños naciendo, siempre hay jóvenes que vienen atrás de ustedes y que también quieren estudiar y también quieren empleos y también quieren tener una vida digna. Así que ustedes deben de aprovechar su momento histórico, porque eso es. Y eso es lo más importante. No cejar, no dejar de soñar y no dejar de luchar. Y hay que hacerlo ahora que están jóvenes, porque repito, hay otros que viven detrás de ellos. Sigo luchando y le deseo todo lo mejor a aquel joven, hombre o mujer que en estos momentos se está preparando en algún lugar del territorio nacional y que cuando llegue el momento adecuado se convertirá en nuestro segundo astronauta nacional de México. Doctor Neri, habla Miguel de la Madrid. En mi nombre y en el de todos los mexicanos, le envío a usted un saludo muy afectuoso. Estamos muy orgullosos de la forma en que usted ha desempeñado esta histórica misión del primer mexicano en el espacio. La misión STS-61B fue la segunda en la historia del transbordador espacial Atlantis de los Estados Unidos y la primera en la historia en llevar a bordo un astronauta mexicano.